increíble. Ayer, bueno, hackearon al FBI y enviaron más de 100,000 correos con alertas falsas. Oye, estamos hablando, Fredrik Nilsson, CEO de Binaria Technologies, que pues es un máximo nivel de seguridad supuestamente mundial. Estás hablando de la Federal Bureau of Investigation y pertenece al Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Y lo hackearon uno o más hackers con 100,000 correos. Entonces, cuando hablamos de protección de identidad ante los retos de los hackeos actuales, pues ¿dónde estamos parados, Frederick? Pues sí, Fernanda, es un tema interesantísimo, la verdad. Y lo que comentas ahorita del hackeo del FBI, no es la primera vez que los hackean, ¿eh? Los han hackeado una que otra vez y es porque el FBI en específico es lo que nosotros consideramos un honeypot. Honeypot es cuando una cosa es tan interesante, cuando tiene tanta información concentrada y cuando es de tanta importancia la información que tiene, no importa cuántos filtros de seguridad le pongas, no importa cuántos escáneres alrededor, no importa cuántos firewalls, cuántas barreras de seguridad le pongas, son tantos los intentos de hackeo que eventualmente por simple estadística, alguien o algún grupo de Le hackeadores van tiene a que poder pegar, tener acceso. van a Le poder tienen que tener pegar. acceso. Alguien le tiene que pegar. Y eso es lo que se le conoce en general en toda la industria como efecto honeypot. Es un lugar muy atractivo donde todo el mundo le trata de ir pegando. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer a nivel tanto empresas como individuos, cual le da la información a ciertas empresas, es evitar a toda costa que se generen estos efectos honeypot a nivel global. Otros honeypots que conocemos, que a lo mejor no guardan información igual de sensible, pero es información muy personal, son todas las redes sociales. Todos experimentamos hace aproximadamente, creo que fue hace como mes y medio que se cayó Facebook, Instagram, WhatsApp, Ujú. todo. Y no solo se cayeron las redes sociales, se cayeron los famosos botoncitos de login with Facebook, login with no sé qué otra cosa, porque todo está apuntando a una base de datos completamente centralizada. Y cuando hay tanta información nuestra en una base de datos centralizada, todos nosotros sufrimos por los efectos de una caída que una base de ese tipo puede tener. Ahora, Frederick, me parece importante saber que todos aquellos que tenemos una red social, la que sea, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, la que sea, o lo mismo chats como WhatsApp, Confide, Telegram, cuando tú accedes a dar tus datos, es que tus datos ya no son tus datos. Es decir, siguen siendo tus datos, pero tú le estás dando permiso a la empresa, porque para pertenecer a esa empresa te pide que tú cedas lo tuyo. Claro. Entonces, ¿por qué nos Sí, sorprendemos de los hackeos? Si al cabo nosotros somos quienes damos la información. sí, nosotros damos la información y la damos de una manera consensuada en base a lo que dicen sus avisos de privacidad. Solo que sus avisos de privacidad son páginas y páginas y páginas que si nos metemos en leer en fondo un aviso de privacidad nos vamos a tardar horas. Entonces todo el mundo le damos el cliccito de adelante, doy, accedo, doy mis datos. Y ahí es donde entra nuestro rol como individuos. Nosotros como personas tenemos que ser muy responsables en qué información dar. Una cosa es decir que estoy en una fiesta, una cosa es decir que estoy con amigos, otra cosa es decir que estoy en algún evento, pero tus datos personalísimos son datos que son responsabilidad tuya, no se los puedes ceder a un tercero, al menos que se requiera para un fin específico. Veamos, por ejemplo, procesos bancarios, procesos de aseguradoras, procesos del sector salud. Tú cuando vas a un hospital das tus datos personales, das tus datos de tu tipo de sangre, das Claro. tus padecimientos anteriores. Todo eso ya es una capa de seguridad mucho más diferente a la que se da normalmente para una red social. Y sobre eso entra mucho la responsabilidad del usuario y la responsabilidad de la persona que le das y a quién le das. Hoy en día estamos muy acostumbrados a entrar al edificio corporativo X, al edificio corporativo Y, al fraccionamiento cuando visitamos a familiares, amigos, nuestra credencial de lector y le damos de manera muy automática. Toma, ahí te da mi credencial para poder entrar. ¿Qué tiene esa credencial de lector?
tiene mi nombre, tiene mi fecha de nacimiento, tiene mi CURP, mi clave única de registro de población, tiene mi dirección, tiene mi clave de lector, tiene un sinfín de información mía que no sabemos a quién se la estamos dando y qué uso le está dando, cuando en realidad lo único que tienen que saber es que yo como persona tengo permiso para entrar a ese lugar y alguien me dio derecho a entrar a ese lugar. Y una vez no quiero decir que todos sean malos, la verdad yo asumo que la mayoría de los seres humanos somos buenos, Sí, pero yo puede haber también. uno que otro malo por ahí que hace mal uso de esa información, y lo malo de eso es que en promedio, a partir de que usurparon nuestros datos personales, una persona se da cuenta de que su información fue usurpada 5.4 meses posterior a que se ejecutó la usurpación, y en algunos casos hasta 2 años después. Entonces ¿Posterior o tú, previo? posterior, o sea, tú, Ándale. alguien obtuvo tu información y 2 años después te enteraste que alguien pidió un crédito a tu nombre, por ejemplo, pidió un préstamo a tu nombre y sin deberla ni temerla ya debes quién sabe cuántos cientos de miles de pesos porque alguien a nombre tuyo abrió un crédito hipotecario, por decir algo, un hipotecario a lo mejor no, un crédito personal. O a lo mejor alguien hizo derecho de un servicio de salud que no tenía a nombre tuyo. Y eso puede suceder hasta 2 años después de que alguien usurpó tu información, lo cual ya es demasiado tarde para poder reaccionar, ya es demasiado tarde para poder hacer algún tipo de tema de prevención, y ya es simplemente acotar los daños en la mejor manera que podamos, ¿no? ¿Hay alguna forma en donde debemos de entender que hay un riesgo, pero que nosotros podemos evitar un riesgo mayor, a lo mejor con mejores contraseñas, a lo mejor con... Porque a mí sí me sorprende esto de ayer, Frederick, el que hayan hackeado a la FBI, wow, o sea, sí me parece como... Digo, ¿tú qué opinas? ¿Te parece normal? No me sorprende. Estoy en la industria, tengo una serie de estadísticas y gráficos de empresas e instituciones que hackean casi de manera diaria, y no me sorprende que cuando hay un efecto honeypot existe ese tipo de hackeos, ¿no? Muchos casos muy conocidos en México, en Estados Unidos, en Europa. Inclusive hay casos de bancos conocidos a nivel global. Bueno, prefiero no decir nombres, pero la mayoría de los bancos de Estados Unidos han sido hackeados de una manera u otra. Toda nuestra información de tarjetas de crédito ha sido hackeada una que otra vez, desde empresas que hacen software hasta empresas que hacen videojuegos, hasta instituciones financieras, y todo es por tener este efecto honeypot y la centralización de información, y, y no tener segmentadas bases de datos completamente separadas, y el usuario hacer un uso distinto de cómo comparte esa información. Y ahí es donde entra mucho lo que me preguntaste ahorita, la responsabilidad del usuario. No dejarle toda la responsabilidad de las instituciones a las empresas, que sí tienen una gran responsabilidad al respecto, sino es mucho la responsabilidad del usuario. Uno es fijarse mucho en los tipos de enlaces que tienen, que sean Claro. enlaces completamente seguros, empezando por el famosísimo HTTPS al final, con su típico candadito. No dar información de más. Si nos piden información para contratar una póliza, para abrir una cuenta bancaria, para un expediente clínico, para lo que sea, fijémonos en qué es lo que nos están pidiendo. Si nos piden cosas relacionadas a ese tema, démoslo, pero si nos piden cosas que no tienen que ver con ese tema en absoluto, ¿para qué vamos a estar dando información que no se necesita para mi caso en particular, ¿no? Mucho del hackeo, hay hackeo cibernético y hay hackeo social, que el hackeo social después se usa para fraudes cibernéticos. Bien, Entonces ahí entra cómo hacemos uso de nuestra información y no caer en las famosísimas listo. trampas de te estoy hablando por teléfono, Permíteme, déjame ir a anuncios QTF, vuelvo contigo a despedir y concluir. Bueno, concluir no se puede. Ese tema. Cuando se trata, Frederick, digamos, los 5 graves errores que hacemos a la hora de tener contraseñas y a la hora de abrir una red social, ocuparla o de dar nuestros datos, ¿cuáles serían estos 5 puntos que para ti serían importantes para que no estemos expuestos? Pues uno es usar la misma contraseña para todo. Es un error típico, porque si te la hackean en una, ya te hackearon todo. Otra es usar contraseñas no seguras, que es lo que ya todos sabemos, mínimo 8 caracteres, alfanumérico con algún signo especial. Tercero, usar enlaces completamente seguros, verificar los enlaces que tenemos.
Cuarto, no dar información de más. Y quinto, creo que es muy importante hacer uso de tecnología de validación de identidad y de verificación de datos que están avaladas por la industria. Tecnologías donde realmente se pueda verificar que quien está del otro lado de la computadora, quien está del otro lado del teléfono, es quien dice ser. Y ese tipo de soluciones son las que debería ser cada vez más estándar en cada una de las plataformas transaccionales que existen hoy en día. Pues ahí el tema, Frederick. Para despedirnos, este hackeo de ayer al FBI, eh, como cuántos intentos le habrá tomado a los hackeadores. Yo, Fernanda, estoy seguro que millones. El FBI ¿En es una serio? de las plataformas con más intentos de hackeo a nivel global. Y tienen Wow. un área de ciberseguridad impresionante y tienen millones de hackeos diario por este tema de efecto honeypot. Entonces, eventualmente alguien le pega. Es simple estadística. Pues te mando un abrazo. Danos tus datos, por favor. Eres CEO de una empresa importante. Tu Twitter. Claro, es Binaria Technologies, las redes sociales también todas en Binaria Technologies y la página es binariatechnologies.com y es empresa enfocada completamente en transacciones con validación de identidad para validación entre usuarios y empresas. Fíjate nada más.